Nos vamos a separar, nos separamos. No es una broma, es en serio. No, pero... Es no, pero Vito Sanz. El oscense ha visto reconocido su trabajo en Volveré, la última película de Jonás Trueba. It's like a wedding union, a wedding union, pero al revés. Es cierto que es una nominación complicada, compite contra uno de los grandes del cine español, ¿no? Eduard Fernández, pero ya solo la nominación es un logro total. Ya lo creo. Bueno, Vito está dando saltos de alegría desde que se enteró que había sido nominado y con la seguridad de que no se lo va a llevar, con lo cual él va relajadísimo a la gala de los Goya. Solo puede ir a mejor eso, entonces. No, claro, o sea, quiero decirte, no, pero sabe que no se lo va a llevar. Pero decir, ya... sin angustia y sin nervios Claro. y sin nada, es como de picnic ahí. Pero es un disfrute enorme también, Claro. Luisa, tú has pasado... Yo el año pasado fue eso, es decir, voy a disfrutar de una gala en la que sé que además por justicia no me lo debo de llevar. Que no hubiera sido justo si me lo hubiera llevado yo. Qué bien habla de ti esa reflexión, por otro lado. Pero en el caso de Vito, es que Eduard Fernández tiene tan claro el Goya como Aitana Sánchez Gijón. O sea, es como que es una unanimidad tan abrumadora que, o sea, 100% de posibilidades de que lo lleva.